Una vez hemos visto en teoría qué es la memoria dinámica, cómo se reserva memoria dinámica, cómo se libera y qué implicaciones tiene la reserva y liberación de memoria. Y antes de empezar a trabajar con ejemplos más complejos de vectores dinámicos, creemos conveniente dedicar unos vídeos y observar con cierto detenimiento un ejemplo al que hemos llamado un ejemplo preparatorio, de manera que nos sirva para afianzar los conceptos de petición de memoria, liberación de memoria, funciones que devuelven punteros, etc. Así que sin más dilación vamos a presentar el ejercicio que motiva este ejemplo. Se trata de escribir un programa que lee una serie indeterminada de cadenas de caracteres, terminando cuando se encuentra el fin del fichero. Ya hemos hecho algún ejercicio con esta filosofía, con esta idea, y hemos visto que podemos utilizar la redirección de entrada para, de esta manera, sabiendo que el fin de la lectura de los datos eh, viene dada por encontrar un fin de fichero en el flujo de entrada, en CIN, podemos sin ningún problema utilizar un fichero y redirigir la entrada para que el programa tome los datos de ese fichero y de esa manera procesa todas las líneas del fichero. Bien, en cualquier caso, el programa guarda todas las líneas leídas en memoria, incluidas las líneas vacías. Y una vez que las tiene guardadas todas en memoria, el procesamiento va a ser muy sencillo porque mostrará el número de líneas introducidas, cuántas líneas no vacías, cuántos párrafos se han introducido y calculará cuál es la cadena más larga entre todas. También, por supuesto, mostrará el contenido o mostrará todas las líneas leídas. Proponemos para el almacenamiento de todos los datos leídos una estructura de datos simple, que será la siguiente. Bien, tendremos un tipo struct que se llama colección cadenas, que como puede ver contiene únicamente dos datos, un puntero a caracteres y una variable entera, un dato entero llamado usados. Usados nos dirá cuántas cadenas vamos a almacenar, cuántas líneas realmente de la entrada vamos a almacenar, y línea será un puntero que nos permite acceder a todas las líneas leídas. Importante, todas las cadenas leídas, todas las líneas se almacenan consecutivamente, una tras otra. Y otra cosa importante, se guarda también en memoria el carácter ~0 que finaliza cada una de las cadenas leídas. Así pues, en este ejemplo estamos mostrando un caso en el que cuando se ejecuta el programa se introducen las cadenas hola, una cadena vacía y a continuación Ana. En definitiva, tres líneas son las que se introducen cuando se ejecuta el programa. Observe que usados valdrá 3 para indicar que hay tres cadenas. De hecho, observará que hay 3 ceros, lo cual indica efectivamente que tenemos tres cadenas. Desde la casilla 0 hasta la 4 se guarda la primera cadena, la casilla 5, que corresponde a una cadena vacía con longitud 0, es la que guarda la segunda cadena, y desde la casilla 6 a la 9 se guarda la tercera cadena. Bueno, pues se nos dice que tenemos que modularizar el resultado utilizando tres ficheros. O sea, un ejemplo sencillo de modularización donde tenemos un fichero con la función main, que es la que realiza el procesamiento que hemos comentado antes, y un módulo formado por un fichero .h donde incluiremos las declaraciones de tipos y las funciones, y un fichero cpp donde se van a definir las funciones declaradas en el .h. Indicamos también qué funciones son las que deberá implementar para que sea más fácil su resolución. Bueno, vamos a verlas poco a poco. En primer lugar tenemos un método que como puede ver, una función que como puede ver devuelve un dato de tipo colección cadenas. La función se llama crea colección cadenas. Lo que va a hacer es devolver un dato colección cadenas vacía. Digamos que sería un equivalente a un constructor en el caso de que utilizáramos clases. El siguiente método inicializa colección de cadenas. Como puede ver, mediante una referencia v, accede a un dato colección cadenas y el objetivo es liberar la memoria que ocupa
actualmente el dato v y dejar el dato en un estado vacío. La siguiente función nos dice cuántas cadenas hay guardadas en la colección. Añade cadena, colección cadenas, añadirá una copia de la cadena referenciada por este puntero cadena a la estructura colección cadenas llamada v. Observe que estamos utilizando una referencia porque esta función va a modificar el contenido de v. Va a modificar tanto el número de cadenas guardadas como el contenido de líneas de la memoria dinámica referenciada por este puntero líneas, porque va a añadir una cadena al final de las que ya existen. Observe como en este caso no se ha puesto un cons, evidentemente se va a modificar, pero por ejemplo en el método la función que nos indica cuántas cadenas hay en la colección, sí que aparece la palabra const, porque no se va a modificar, simplemente se va a consultar. De la misma forma, la función que inicializa la colección de cadenas, dado que va a liberar la memoria ocupada y por supuesto al dejar vacío el dato de tipo colección cadenas, necesariamente va a modificar v y por eso esta referencia no es constante. Bien, la siguiente función será extrae cadena, colección de cadenas, que devuelve una copia de una de las cadenas guardadas en la colección. En este caso indicaremos el número de la cadena, 0, 1, 2, punto suspensivo. Indicaremos también el dato, colección de cadenas, del cual vamos a extraer la cadena. De nuevo es una referencia y constante, no se va a modificar. Y observe el primer parámetro formal. El primer parámetro formal será una referencia a un dato de tipo puntero a cadena, puntero a carácter. Eso quiere decir que, primero, la función va a realizar la reserva de memoria, por supuesto, porque es la función la que, una vez que acceda a la estructura o al vector dinámico al que se accede a través de líneas, podrá saber cuántos caracteres tiene la cadena número índice. Y es en ese momento cuando podrá reservar memoria y podrá copiar en esa nueva zona de memoria el contenido de la cadena en la que estamos interesados. Por eso, y utilizará, para esa tarea, utilizará el puntero llamado cadena, parámetro formal llamado cadena, que en realidad accederá a través de esta referencia a una variable puntero que estará declarada en la función que hizo la llamada. Por eso es muy interesante el uso de una referencia a un dato puntero. La función cálculos líneas, colección de cadenas, se encargará de utilizar v para realizar los cálculos solicitados. Observe que los tres valores calculados, el número de líneas vacías y número de párrafos, se obtendrá en la función llamadora a través de estas referencias. Finalmente, mostrar colección cadenas simplemente hará una presentación, dirá cuántas cadenas hay guardadas y cuáles son. Libera memoria, colección de cadenas, liberará toda la memoria ocupada por el dato v y dejará vacío el objeto, el dato v. Y finalmente, la función última es muy importante, es la función llamada bytes colección cadenas. Nos va a decir exactamente cuántos bytes ocupan las cadenas guardadas en la colección. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, observe que tenemos 10 bytes ocupados. Ese número de bytes ocupados no lo tenemos guardado en ningún lugar, por lo tanto, cuando necesitemos saber cuántos bytes hay guardados, tendremos que llamar a esta función. Básicamente lo que va a hacer es sumar las longitudes de las cadenas que tenemos guardadas y a ellas sumarle tantos barra cero como cadenas haya. Así pues, aquí tenemos 3 cadenas, por lo tanto tenemos 3 caracteres por los 3 barra ceros, más 4 de la primera, 0 de la segunda y 3 de la tercera. 4 y 3, 7, más 3 barra 0 serían 10. Y ese sería el objetivo de esta última función.
Pues con estos requisitos, este sería el diagrama que muestra los módulos que forman el proyecto, el fichero .h que contiene la declaración del tipo colección de cadenas y la declaración de las funciones. En la rama izquierda vemos el módulo que contiene el fichero, que contiene la definición de esas funciones, que compila en el correspondiente objeto. En la rama de la derecha, el módulo que contiene el fichero, que contiene la función main, que compilaría para generar el objeto. Ambos objetos se enlazan para generar el ejecutable. Si nos detenemos un poco más en la representación, vemos cómo el struct utilizado, colección de cadenas, tiene dos campos, el puntero a carácter y el campo usado que nos dice cuántas cadenas estamos guardando. Así pues, la idea será la siguiente. Partiremos de una situación inicial cuando declaremos un dato v de tipo colección de cadenas, donde vemos que el struct contiene dos campos con valor indefinido. Cuando creemos la colección, llamando a la función crea colección de cadenas, haremos que los campos del struct tengan valores correctos, de forma que el puntero líneas quede con el valor nullptr, el valor 0, puntero nulo, y usados quede a 0, para indicar que no tenemos ninguna cadena. Cuando leamos la primera cadena, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo que presentamos antes, podría ser la cadena hola, y se añade esa cadena en la colección, veremos que usados vale 1 y el puntero líneas me llevará a una cadena, en este caso es un vector de caracteres, aquí tiene el puntero llamado líneas, el puntero a char, me llevará una serie de caracteres tantos como la longitud de la cadena, 4, más el correspondiente barra 0. Cuando leamos la segunda cadena, que será una cadena vacía de longitud 0, pero habrá que añadir el barra 0 para indicar efectivamente que se trata de una cadena, aunque su longitud sea 0. Tenemos ya dos cadenas en nuestra estructura de datos. Y cuando leamos la tercera cadena, en este caso tiene longitud 3, pero se le añadirá, por supuesto, el barra 0. Observe que esta será la situación final, con lo cual tendremos 10 bytes ocupados en el heap, de manera que los 5 primeros corresponden a la cadena 1, el sexto corresponde a la cadena 2 y los 4 últimos corresponden a la cadena 3 o a la línea 3. Y para finalizar, vamos a ver cómo se podría acceder a cada una de las cadenas que se almacenan a partir del puntero líneas. Bien, observe que para acceder a la primera línea lo podemos hacer a través del puntero líneas, de forma que si queremos acceder a la primera línea, digamos la de la posición 0, simplemente tendríamos que sumar 0 al puntero líneas, lo cual es un caso absolutamente trivial, y la dirección de memoria de líneas nos indica la dirección de memoria donde empieza la primera cadena. Como esta cadena tiene longitud 4, la H, la O, la L y la A, y además hay que sumarle el barra 0, si hacemos un salto de líneas más 4 por la longitud más 1 por el barra 0, líneas más 5 nos dará la dirección donde empieza la segunda cadena. Por lo tanto, líneas más 5 nos dice dónde empieza la segunda cadena. La segunda cadena tiene longitud 0. Por lo tanto, líneas más 5 más la longitud, que es 0, más 1 por el salto por el barra 0, nos lleva a líneas más 6, que es donde empieza la tercera cadena. Si tuviéramos más cadenas, simplemente sumaríamos la longitud de esta cadena, que serían 3 más 1, 4. Entonces, líneas más 4 más 6, líneas más 10, nos diría dónde empezaría la siguiente cadena. Y así sucesivamente. Esta será la idea que va a guiar todo el proceso y la que nos va a permitir acceder a cada una de las cadenas que se almacenan de forma consecutiva. Recuerde que esto es posible porque estamos guardando el barra 0. Si no, tendríamos que buscar otra forma de saber dónde acaba cada una de las líneas. En el siguiente vídeo empezaremos a describir el programa con detalle.